Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar dos Raspberries a través del protocolo Modbus TCP. Por lo tanto, vamos a configurar una Raspberry como master y la otra la vamos a configurar como esclavo. Vamos a explicar paso a paso cómo realizarlo. Importante mencionar que yo aquí utilizaré dos Raspberries, pero este video les puede servir si ustedes quieren comunicar su Raspberry con otro dispositivo de diferente marca, ya sea como master o como esclavo. Los invito a ver el video. Si les gusta, un pulgar arriba es de gran ayuda, y en caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse y activar la campanita. Vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Vamos a crear aquí el proyecto del esclavo. Antes mencionar la versión de Codesys que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Vamos a darle aquí en archivo, nuevo proyecto. A este vamos a darle el nombre de slave o esclavo. Y aquí en dispositivo vamos a elegir Control for Raspberry Pi SL. En el lenguaje de nuestro programa principal elegimos ladder. Le voy a dar en aceptar y vamos a esperar a que cargue nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer para que sea más sencillo es comunicarnos con nuestra Raspberry. Para esto pues tenemos que tenerla conectada a través del puerto de Ethernet del RJ45 y también pues debe estar energizada. Yo aquí por ejemplo ya tengo en mi gateway, si lo pongo a buscar me aparecen estos dos dispositivos. Entonces voy a elegir este que termina en C0, C8. Me voy a ir en línea, me voy a conectar y me aparece este error. Es porque la versión que yo tengo aquí configurada es diferente a la que tiene mi Raspberry. Igual y ya en estos días voy a actualizarle la versión. Por lo pronto lo podemos actualizar aquí en el dispositivo, clic derecho, actualizar dispositivo, seleccionamos esta casilla y elegimos 4.0.0.0, que es la versión que tiene mi Raspberry instalada. Y ahora sí nos volvemos a ir en línea y cargamos la aplicación. Muy bien, entonces así como pueden ver pues ya estamos en línea con nuestra Raspberry. Vamos a fuera de línea ahora y pues ahora sí vamos a darle aquí en dispositivo, clic derecho, agregar el dispositivo. Vamos a colocarnos aquí en adaptador Ethernet, elegimos la opción de Ethernet y presionamos este botón agregar el dispositivo. Vemos cómo se agrega aquí el dispositivo del lado izquierdo, lo presionamos y ahora nos aparecen estas opciones, buses de campo. Nos aparece aquí Modbus, elegimos esta opción. Como dijimos, este es nuestro programa de esclavo, entonces tomamos esta opción, presionamos Modbus TCP Slave Device y ponemos aquí en agregar dispositivo. Ahora sí vamos a cerrar, damos doble clic aquí en Ethernet y ahora aquí en Network Interface podemos nosotros aquí colocar la IP de nuestra Raspberry, pero se me hace más sencillo presionar estos botones. Como ya estamos conectados con nuestra Raspberry, pues simplemente elegimos aquí el nombre ETH0 y aquí aparece la IP de mi Raspberry Pi. Le doy en aceptar. Muy bien, y hasta aquí sería la configuración de nuestro adaptador. Ahora nos vamos aquí a Modbus TCP Slave. En esta parte lo que tenemos que configurar pues son esta ventana, la pestañita de general. Vamos a dejarlo así como está, esta parte de Watchdog. Si ustedes lo dejan así con la casilla seleccionada, en caso de que exista alguna desconexión, ya sea porque se desconectó literalmente el cable de Ethernet o que se haya apagado algún dispositivo, los registros, todos los valores se hacen cero. Entonces pues yo no lo recomiendo, ya sea también de la necesidad de cada quien. El puerto esclavo lo vamos a dejar así en 502. Vamos a dejar esta casilla también libre. En registros holding vamos a poner aquí un 2. Registros input también vamos a poner aquí un 2. Y aquí solamente mencionar en Modbus, aquí podemos ver esta parte, dice Modbus define información de entrada y salida como un modelo de información de datos en 4 áreas, lo está dividido.
podríamos decir coils, que vienen siendo salidas de tipo bit, entradas discretas, que también aquí son entradas de tipo byte, holding register, que son salidas de tipo word, 16 bits, y también input registers, que pueden ser entradas de tipo word. Entendiendo esto aquí, por ejemplo, podríamos decir que registros holding son los registros de salida que va a tener el máster. El máster va a llegar aquí, va a activar algunos registros, va a escribir alguna información, algún valor, etcétera, y van a llegar aquí a entradas de nuestro esclavo. Si se fijan aquí, la sintaxis es % y W, quiere decir que es una entrada de tipo Word. Y aquí en registros input son registros a los cuales nosotros vamos a escribir, que este esclavo le va a escribir al maestro. Si se fijan aquí es %Q, la Q quiere decir una salida, W de tipo Word. Entonces de aquí van a salir registros y van a entrar a nuestro master. Muy bien, vamos a elegir solamente 2 y 2. También vamos a hacer ejercicios con entradas o salidas discretas. Aquí podemos ver que tenemos 0 y 0. Vamos a elegir aquí 2 bobinas. Las bobinas, como lo habíamos mencionado, corresponden aquí a coils. Son salidas. Van a ser salidas de nuestro máster que van a llegar a entradas de nuestro esclavo. Y 2 salidas de nuestro esclavo van a llegar a 2 entradas de nuestro máster. Muy bien, aquí serían entradas discretas. Entonces quedó 2, 2, 2 y 2. Lo demás se queda así como está. Y también aquí importante, Modbus TSP Slave DBase, asignación de entradas y salidas. Vamos a elegir la opción aquí donde dice actualizar siempre las variables. Vamos a elegir la opción de activado 2, siempre en tarea de ciclo de bus, para estar viendo en tiempo real el estado de nuestros registros. Muy bien, hasta aquí podríamos decir que ya configuramos nuestro esclavo. Vamos a irnos en línea. Aquí ya estamos en línea, nos dice que el bus no funciona, presionamos aquí en run y como pueden ver aquí nos aparece este error. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos configurado nuestro master. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra instancia de Codesys. Yo aquí ya la tengo abierta, es igual la misma versión de Codesys. Vamos a darle aquí en archivo, nuevo proyecto, a vamos a ponerle master, lo voy a guardar en la misma carpeta. Y voy a elegir otra vez Codesys Control for Raspberry Pi SL. Le voy a dar en aceptar y voy a esperar a que cargue nuestro proyecto. Y vamos a hacer lo mismo que con el esclavo. Le damos doble clic aquí en dispositivo. Si recuerdan, en el esclavo elegimos el C0, C8. Aquí vamos a elegir el otro, C0, C9. Le damos doble clic, nos vamos en línea y nos va a aparecer este mensajito. Igual porque no lo he actualizado. Voy a poner aquí actualizar el dispositivo, selecciono esta casilla y ahora le pongo la versión .0.0.0. Le doy en actualizar el dispositivo, cerramos esta ventana y pues nos vamos en línea con nuestra Raspberry, nada más para verificar que todo esté correcto. Aquí ya nada más le damos run y como pueden ver aquí ya estamos en línea. Ahora vamos aquí a dispositivo, le damos clic derecho, agregar el dispositivo, adaptador de Ethernet, elegimos la opción de Ethernet, le damos en agregar dispositivo, nos aparece aquí del lado izquierdo, presionamos Ethernet, elegimos la opción de Modbus, pero ahora va a ser Modbus TCP Master. Ponemos agregar el dispositivo, damos clic aquí en el dispositivo que se acaba de agregar y ahora elegimos la opción de Modbus TCP Slave. Damos agregar el dispositivo y cerramos esta ventana. Ahora vamos a configurar, empezamos primero por Ethernet. Tenemos que indicarle la IP de nuestra Raspberry, de nuestro master. Aquí podemos presionar estos 3 puntitos. Como ya nosotros nos conectamos a nuestra Raspberry, pues ya nos aparece esta opción. Nada más le damos aquí en aceptar. Tiene la IP 192.168.0.201. Ahora nos posicionamos aquí donde dice Modbus TCP Master. Importante aquí solamente es seleccionar esta casilla. De esta manera, si por alguna razón una Raspberry se apaga o se desconecta el cable de Ethernet, al momento de reiniciar o de volverla a conectar,
pues se conectaría de manera automática sin necesidad de tener que reiniciar o poner en reset y después en run otra vez el dispositivo. Muy bien, aquí pues lo importante es solamente seleccionar esta parte y después damos doble clic aquí en Modbus-TCP-slave. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar la IP de nuestra Raspberry, que viene siendo nuestro esclavo. Vamos a regresar. Si recuerdan, la IP termina en .200. Entonces aquí vamos a poner .200. El puerto 502, el puerto que habíamos considerado aquí es el 502. Muy bien, es importante tener en cuenta estos datos. Ahora tenemos que ir configurando cada uno de los canales. Vamos a tomar en cuenta lo que tenemos en esta parte. Vamos a ir en este orden. Primero, los registros holding, que vienen siendo salidas que escribe el maestro que llegan a entradas de nuestro esclavo. Entonces, si son salidas que escribe el maestro, tenemos que elegir el siguiente canal. Aquí le ponemos en agregar canal. Vamos a poner aquí la opción de escribir múltiples registros. Seleccionamos esta opción. La longitud, vamos a poner un 2. ¿Por qué un 2? Si recuerdan, aquí dijimos que registros holding son 2. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Registros input son salidas de nuestro esclavo que van a llegar a entradas de nuestro maestro. Entonces nuestro maestro lo que va a hacer es leer estas señales. Entonces el canal debe ser de lectura. ¿Pero qué va a leer? Pues va a leer input registers, que sería esta opción. Muy bien. ¿De qué tamaño? Longitud del tamaño 2 también, porque así lo colocamos en nuestro esclavo. Aquí tenemos 2. Ahora, bobinas dijimos que también son salidas de nuestro máster que van a llegar a entradas de nuestro esclavo. Entonces quiere decir que vamos a escribir a las bobinas o escribir a los coils. Entonces vamos a agregar otro canal, buscamos uno que sea de escritura y que diga escribir múltiple coils, múltiples bobinas. Elegimos la opción, en longitud ponemos un 2 porque así lo indicamos en nuestro esclavo. Y por último tenemos entradas discretas, también tenemos 2. Regresamos a nuestro máster y entradas discretas quiere decir que mi esclavo le va a escribir, entonces mi máster ¿qué va a hacer? Va a leer, pero va a leer entradas discretas. Muy bien, entonces aquí le ponemos esta opción y le damos en aceptar. Solamente vamos a verificar a ver si no me equivoqué. Escribir múltiples registros, leer entradas, escribir múltiples coils y leer entradas discretas. Muy bien, al parecer todo está bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí en la opción de Modbus TCP Slave asignación de entradas y salidas, vamos a seleccionar también la opción de activado 2. Ahora ya nos vamos a ir en línea con nuestra Raspberry, le ponemos que sí queremos cargar la aplicación y le damos aquí en Run. Como pueden ver, aquí ya está en verde, quiere decir que ya tenemos comunicación con nuestro esclavo. Vamos a irnos ahora al programa del esclavo. Aquí nos aparece un error. Lo que podemos hacer es reset frío. Ponemos otra vez en Run y ya se refrescó, ya se eliminó ese error. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a verificar que pues funcione como lo teníamos planeado. Vamos a hacer esto, vamos a poner los dos programas. De este lado ponemos el master y de este lado tenemos el esclavo. Esto lo hacemos un poquito para acá, este lo hacemos para acá. Vamos a abrir abrimos este y este. Y de este lado vamos a hacer también esto un poquito para acá. Vamos a abrir abrimos este y este. Ok, ahora lo que vamos a hacer es empezar a escribir para verificar que en realidad estemos recibiendo la información. Si pueden ver aquí, quiere decir que es una salida, el QW es una salida de mi master.
Yo aquí voy a poner por ejemplo un 10, lo voy a escribir y vean cómo está llegando a una entrada de mi esclavo. Si yo aquí por ejemplo en el segundo pongo un 20, vean cómo está llegando aquí. ¿Qué pasa si yo quiero poner aquí el esclavo que le escriba a mi registro de entrada? Si yo pongo aquí 50, estoy poniendo control F7 y no se actualiza el valor. ¿Por qué? Porque está configurado como entrada. Ahora, para yo comunicarme o que el maestro le escriba que el esclavo le escriba al maestro, tienen que ser en las salidas QW0, QW1. Aquí yo voy a ponerle 60, es control F7, o ustedes pueden aquí ponerle en depuración, vean aquí control F7, vean cómo ya se escribe el 60 y lo recibe el maestro. Si yo aquí en el siguiente pongo 70, vean cómo lo recibe el maestro. Ahora vamos a pasar con las bobinas. Vamos a hacer un poquito más grande, un poquito más grande. Igual aquí, estas son mis salidas. Yo aquí voy a mandar un 3 y vean cómo se activaron aquí mis bobinas. Aquí yo estoy recibiendo 3. Ahora yo de aquí voy a mandar un 1. Vean cómo yo aquí estoy activando 1. Muy bien, pues esto sería lo más importante del video: cómo configurar como máster y como esclavo nuestra Raspberry Pi para poder entablar una comunicación entre estos dos dispositivos utilizando pues Codesys. Si quieren también vamos a hacer un ejercicio así ya muy sencillito para que vean cómo ustedes pueden interactuar con este sistema. Como aquí podemos ver que es una QW0, yo aquí le voy a poner dato salida -0. Voy a copiar para que vean que ustedes pueden crear aquí directamente las variables. Ahora aquí voy a ponerle dato entrada -0, y por último aquí dato entrada -1. Ahora yo voy a copiar este nombre y lo voy a pegar en el esclavo. Ahora aquí es dato salida 0, dato salida 1. Me regreso, voy a copiar este nombre, dato entrada 0, dato entrada 1, y pues vamos a crear una visualización. Vamos aquí a ponerle en agregar, nos regresamos también al master, agregar objeto, vamos a poner una visualización, también le ponemos en agregar, y pues aquí nada más esperar a que termine de crearse nuestra visualización. Aquí ya está. Entonces vamos a agregar aquí nada más un rectángulo, lo colocamos aquí, vamos a ponerle aquí dato entrada 0, dos puntos y % y. Recordarán, así es como nosotros podemos colocar una variable de tipo entero o tipo Word. Aquí en variable de texto vamos a colocar el nombre de dato entrada 0. Después aquí un mouse click vamos a poner escribir variable, elegimos numpad y le damos en aceptar. Ahora vamos a copiar y pegar simplemente aquí le ponemos que ahora sea el 1, y también aquí en la variable la actualizamos por el 1, le damos OK. Esto vamos a copiarlo y pegarlo aquí, más que ahora en lugar de entrada es salida, y aquí también en lugar de entrada es salida. Muy bien, presionamos aquí. Ahora aquí en lugar de entrada también va a ser salida 0, y por último aquí salida 1. Muy bien, vamos a ordenarlo, ponemos esta opción para ahora estos dos arriba y estos dos también arriba. Muy bien, ahora también podemos copiar y pegarlo en la visualización de nuestro máster. Lo vamos a pegar aquí, nos regresamos al esclavo, nos vamos en línea, le damos que sí queremos cargar la aplicación y esperamos a que inicie.
Solamente creo que por hacer esto de copiar pegar me marca un error, pero ahorita vamos a ver cómo solucionarlo. Aquí ya estamos en línea con nuestro esclavo. Ahora yo voy a irme en línea con mi máster y probablemente me marque un error aquí en la visualización. Este es el error que les comento. No sé por qué, no sé si suceda algo aquí al momento de copiar pegar. Lo único que yo estuve haciendo simplemente fue como que abrir esta ventanita, aquí escribir variable y luego con escape me salgo de ahí. Simplemente es como si estuviera actualizando esta información, porque ya lo veo aquí en línea y al parecer aquí ya me debe de permitir iniciar el programa, ponerme en línea, como pueden ver. Entonces, ¿por qué sucede el error? No sé, la verdad. Aquí nos vamos, ya le damos run. Aquí estamos viendo ya nuestra visualización. Entonces aquí tenemos nuestro máster y aquí tenemos nuestro esclavo. Si yo aquí, por ejemplo, pongo un valor de 85, vean cómo llega al 85 aquí. Si yo pongo un valor de 98, vean cómo aquí está, bueno, 988, aquí está. Ahora, salida de este lado, yo pongo 74, aquí está el 74, y una salida del esclavo al maestro, pongo un 10, y aquí está de este lado. Entonces, de esta manera también ya les estoy mostrando cómo podemos hacer uso directamente, creando variables, ahí en donde estamos agregando los registros, y ya los agregamos en nuestra visualización, y de esta manera es como los podríamos estar utilizando. Muy bien, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios y vamos a tratar de resolverla. Los invito a suscribirse al canal, de nuevo activar la campanita, y cualquier sugerencia es bienvenida. Muchas gracias, que estén muy bien.